Gloria a Jesús. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama Viviendo en el Discipulado. Viviendo en el discipulado, voy a enfocar 7 niveles del discipulado. Es tan importante que la Iglesia de Cristo, como cristianos, tengamos discipulados y que nos interesemos por amor a la palabra de Dios, que tengamos amor a la palabra de Dios. Ya que estamos en los últimos tiempos viviendo como iglesia de la gracia de Cristo. Y estos son ejemplos para que nosotros sigamos 7 niveles de discipulado. Por eso el tema se llama Viviendo en los discipulados. Jesucristo empezó dando un discipulado y este discipulado se lo dio a multitudes. Lucas capítulo 9, verso 14. Lucas capítulo 11, verso 29. Eran multitudes las que seguían a mi Señor. Pero cuando les empezó a dar la palabra de verdad, muchos retrocedieron atrás. Lo abandonaron. Hay otro discipulado de estas multitudes que le seguían. Quedaron 12 discípulos. Mateo capítulo 11, verso 1. Pero aún de este discipulado hubo uno que no quiso aprender. Usted sabe de quién se trata de Judas el Iscariote. Este hombre no quiso aprender porque el Señor siempre enseñaba la palabra con mucho amor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ahí estaban hombres verdaderamente que amaban la palabra. Ok, pero sabemos la historia de Judas. De estos 12, ellos subieron en un número de crecimiento, llegaron a 70. Lucas capítulo 10, verso 1, Jesús los envió a echar fuera demonios, a predicar. Ya iban creciendo numéricamente como grupo, como discípulos. Luego ellos pasan a otro discipulado. Este discipulado solo lo recibieron 3. Es donde Cristo va a tener discipulados específicos y especiales con sus verdaderos ministros, con sus ministros amigos. Mateo capítulo 17, verso 1, verso 2. Este discipulado lo recibió Pedro, Juan y Jacobo. Solo 3 lo recibieron. Pero ellos, Pedro, Juan y Jacobo, estaban viviendo en el discipulado. Por eso se llama viviendo en el discipulado. ¿Cuándo una persona va a ser discipulada? Cuando ha aprendido a amar la palabra de Dios. Ama al dueño de la palabra y ama su palabra. Tiene esa pasión, tiene esa entrega, ese amor por la palabra de Dios. Hay otro discipulado, número 5. De esos 12 discípulos, llegaron a un número de 120. Hechos capítulo 1, verso 15. Llegaron a ser un grupo de 120. Hechos capítulo 1, verso 15. Usted sabe, ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban 10 días ahí. Ahí había discipulado. Pero ellos llegan a un número más de crecimiento. De esos 120 crecieron en un número de 500. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6.
Llegaron a un grupo de 500. Pero hay un último discipulado. De esos 500 se quedó uno recibiendo el último discipulado. Juan capítulo 21, versículo 24. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la iglesia prototipa o prototipo que va a estar amando la palabra, que va a recibir doctrina en los últimos tiempos. Prototipo a Juan. Es la iglesia que Cristo viene a llevar, que está siendo bien discipulada, bien enseñada, bien instruida. Es tiempo de vivir en el discipulado. Es tiempo de estar discipulando, ya que es una orden. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de vivir en el discipulado. Este Juan, que tuvo el último discipulado, llegó a una graduación. ¿Por qué? Porque Juan dice que escuchaba los latidos del corazón de Jesús. Porque Juan amaba a Jesús. Porque Jesús es el dueño de la doctrina que salva, que sana y libera. Jesucristo estaba hablando y Juan escuchaba toda palabra que salía por su boca y la iba atesorando. Esa es la iglesia que Cristo viene a llevar, una iglesia que ama al dueño de la palabra y ama su palabra, porque Cristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 3 y 4, dice que hay una verdad plena, hay una plenitud de verdad, hay un pleno conocimiento de la verdad que usted y yo tenemos que conocer como discípulos. Estamos llamados a escudriñar las sagradas escrituras, a amar la palabra de Dios, a ser discipulados. Aleluya. Pero ya muchos no quieren dar discipulado. Los verdaderos ministros tienen que estar discipulando a otros. Y el que sabe que todavía le falta ser discipulado, déjese discipular por otro que lo puede discipular. Que el discipulado es una orden de Cristo. Cristo empezó con 5,000. Lucas capítulo 9, verso 14. Quedaron 12. Mateo 11:1. Se añadieron más, hasta 70 llegaron. Lucas capítulo 10, verso 11. Lucas capítulo 10, verso 1. De esos 12, Jesús les dio un discipulado a 3, donde les quería enseñar su gloria, su poder. Mateo capítulo 17, verso 1, verso 2. De esos 12, subieron a un número de 120. Hechos capítulo 1, verso 15. Y ya cuando mi Jesús se iba a ir, que iba a subir al cielo, habían 500, habían crecido en un número de 500. Se habían quedado 500. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Habían 500 viendo con sus ojos cuando él subía al cielo. Y de esos 500 quedó uno solo. Juan capítulo 21, verso 24. Apocalipsis 1, verso 1. Juan quedó discipulando a otros, enseñando la doctrina de Cristo. Así quiere, ministros, el Señor en este tiempo, como Juan, que amemos su palabra, que amemos al dueño de su palabra y sigamos dando discipulados. Discipulados en las casas, discipulados por el internet, discipulados en la iglesia, en el templo, pero con amor,
amando al dueño de la palabra y amando su palabra. Cristo pronto viene. Amén y amén.